Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos. Están conectados a esta plataforma donde vamos a tratar de estudiar la lección de escuela sabática número 6, donde nos habla de cómo hallar descanso en los lazos familiares, Así que le invitamos a ustedes que se queden con nosotros para que podamos gozarnos de estas lecciones que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que podamos comprender más dónde podemos encontrar la paz en medio de la tormenta. Quédese con nosotros. Feliz 163 años. Escuela Sabática, el corazón de la iglesia. De nuevo de vuelta aquí en el repaso de la lección número 6, donde vamos a ver cómo Dios, a través de su inmenso amor, puede ayudarnos a entender que la única paz proviene de Dios. Y tenemos aquí a nuestro hermano Manuel que nos va a dirigir en oración para poder empezar el repaso de esta lección. Hermano Carlos, buenos días. Vamos a orar entonces. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por la bendición de este día, Señor hermoso, que nos has dado. Y Señor del cielo, que estamos para repasar la lección, para que todos juntos podamos, Señor, ir aprendiendo un poquito más, Señor, cada día de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, estaremos estudiando, Señor, la lección de cómo podemos encontrar, Señor, paz en los lazos familiares. Ayúdanos, por favor, a que podamos entender y también a acatarnos a tu palabra para poder encontrar, Señor, la paz que tanto necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, como decíamos, en la lección 6 vamos a tratar de ver cómo podemos encontrar en el lazo familiar, podemos encontrar descanso y paz. El versículo de memoria para este día dice así en 2 de Pedro 3:17: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí vemos en este versículo donde se nos habla que vivimos en circunstancias a veces que por condiciones de los demás, pues a veces nos arrastran a dudar o a no sentir esa paz que debemos de tener. Y sé que nosotros no debemos de dejarnos arrastrar, sino crecer en el amor, en la gracia de Dios, para que nosotros podamos ser no solamente ejemplos, sino que podamos llevar y transmitir esa paz que Dios quiere darnos. Aquí en esta lección se nos va a hablar de una de las historias más hermosas que hay en la palabra de Dios, que es la historia de José. A mí desde niño pues me ha fascinado esa historia y creo que hay muchas lecciones que podemos aprender a través de ella. Y en una de ellas es cómo José, a través de su familia, pudo encontrar el reposo, el descanso, la paz que solamente viene del cielo. Y cómo él pudo lograr, aún en esa familia que tuvo bastante controversial, cómo él pudo poner a Dios en el lugar, en su corazón, porque solamente Jesús y su amor es que puede unir familia, puede unir esposo y esposa, puede unir cualquier relación humana. Claro, en la introducción, bueno, para el sábado,
El texto dice que debemos de cuidarnos de los inicuos, dice la palabra de Dios, ¿no? Y viendo ahí un poquito, ¿no? ¿Qué quiere decir inicuo y qué significa, ¿no? Y el diccionario menciona de que es una persona que no tiene eh, Escrúpulos. escrúpulo y hace cosas aberrantes. eh, y, y la historia, ¿no? De José, cuando vemos, eh, a veces es increíble poder pensar y cómo es posible, ¿no? Que los mismos hermanos de José, la historia cuenta de que las intenciones de ellos Era matar. era matar a José, ¿no? Y exactamente como dice la escritura, el Inicuo. texto, eran unos inicuos y querían matar a José, ¿no? Pero a pesar de eso, José, vemos más adelante en la lección cómo José y cómo Dios, cuando nosotros nos aferramos a Dios, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros acudimos a Dios, cómo Dios hace que las cosas cambien y podamos encontrar esa Esa paz paz, con la exactamente. familia, porque realmente la familia es lo más cercano que nos No, queda. hermano Manuel, no solamente eso, sino que en la familia pues uno espera el cariño, uno espera que se le trate bien, uno espera, ¿sabes? De la familia depende mucho uno para que uno pueda subsistir en la vida. Y dice un párrafo aquí, dice que podemos elegir muchas cosas en la vida, pero no la familia. O sea, tú no pediste nacer en tu familia. Pero, pero aún a pesar de esto, dice aquí, nadie es perfecto, ninguno de nosotros tiene familias perfectas y relaciones familiares perfectas. Pero aún en esa familia, aún en esa, eso es lo que nos quiere dar a entender la historia de José en este día. Cómo sus propios hermanos deseaban matar a José. Cómo había tanto odio y tanto rencor en esa familia donde él creció. Y aún a pesar de eso, él se mantuvo puro al Señor y cómo él se mantuvo eh, con paz en medio de esa tormenta que él estaba viviendo. Y vamos a entrar de una vez a materia porque queremos estudiar la historia de José. Dice aquí disfunción en el hogar. Aquí está hablando de la familia de José. ¿De qué clase de familia tenía José? Dice aquí que se pone a contar un poco la historia del trasfondo de los ancestros de, de José. Dice que aquí Abraham empieza a hablar de su bisabuelo, donde empezó a descomponerse prácticamente esa familia, donde Sara pues vio que era estéril y no podía tener hijos y le incitó a su esposo que se acostara con la sierva. Y ahí empezó el disgusto en el hogar después que nació Ismael y Isaac, y empezaron el disgusto y la confrontación entre la familia. Y vemos cómo se repitió de nuevo en Isaac, donde Isaac tenía favoritismo con su hijo mayor, que era Esaú, y cómo fue engañador, fue engañado, fue... En esa familia se ven tantas cosas, intriga, mentira, abuso, engaño, odio. Todo ese era el trasfondo que se veía en la familia de José. Y ahí creció José en ese ambiente de odio, de intriga, de guerra, de tantas cosas que esa familia se vivió. Cómo el ser humano no hereda esto, Lo malo, sobre todo lo malo, ¿no? lo malo. Y gracias a Dios, no solamente lo malo, ¿no? Sino también lo bueno, pero todo se hereda, ¿no? Nosotros mismos también traemos eso, Esa herencia. esa herencia. Y las familias en esta época, pues no son tan diferentes como las No, nuestras. Eh, la verdad es que es increíble, uno como familia afrenta muchas cosas en la familia. Ahí está a veces mucho disgusto, a veces mucho odio, que es muy triste en la elección, lo menciona. Y es triste saber que en la familia existe ese disgusto, a veces mucho odio. Es eso.
y eso es tremendo, ¿no? Pero Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermano Manuel, que no debemos hacer yugo desigual con los infieles, porque vemos aquí cómo el mezclar familias a veces, mezclar una persona creyendo una cosa, otro creyendo otra, cómo trae eso, esa disfunción en la familia. Y vemos aquí reflejada en la lección de la vida de los hermanos de José. Dice que Jacob tuvo 4 mujeres con hijos. Y usted imagina, a veces uno con una, y qué difícil es llevar el hogar, imagínate con 4 mujeres. Y vemos aquí cómo desde pequeños esos niños siempre estaban en disputa, que yo soy preferido, yo no. Y vemos la lucha que había entre esas madres, de siempre darle preferencia a sus hijos. Y cómo José nace y crece en este ambiente. Y aún peor, se dice que se empeora la cosa, porque aquí se menciona de una hermana de José, de Ina, que fue abusada. Y los hermanos, pues ustedes ya conocen la historia, cómo los hermanos actuaron, destruyeron prácticamente a esta nación que abusó de esta muchacha. Y cómo se nota también en el propio hijo mayor de Jacob, que abusó de una de sus mujeres. ¿Sabes? Era una familia totalmente disfuncional. Ahí se veía cualquier cosa. Y para empeorar, dice la situación, entonces Jacob da favoritismo a su hijo José. Y eso todavía crea más controversia, más división en este hogar. por eso yo decía, hermano Carlos y hermanos, que pues nuestras familias ahora no son totalmente, no son diferentes de las historias que estamos viendo. Hay favoritismo, hay todo lo que hemos visto aquí en esta lección, todavía existe eso, está dentro de la familia. Y claro, la palabra de Dios dice que lo que está escrito es para nuestra enseñanza, ¿no? Para que nosotros aprendamos, no para que hagamos lo Juzgarnos, mismo ¿sí? ¿No? Y juzgarnos y también. juzgar, y no, sino para que aprendamos de lo que está escrito y no cometer los mismos errores. Pero lo lindo de esto es que a pesar de los errores, ¿no? De estas personas que vemos acá, mira, estos ¿Cómo Dios lo cómo lleva? Dios los lleva y los llama, increíble, padres de la Padres de la fe, fe, imagínense padres usted. de la fe. Pero hay cosas bien interesantes acá, ya, ya terminando con lo del día domingo, que ellos en sus situaciones, en todos los errores que ellos cometieron, ellos acudieron a Dios. No, ellos acudieron a Dios, ellos reconocieron sus errores y le pidieron ayuda a Dios. Y cuando Dios les habla, entonces ellos comienzan a actuar y comienzan a obedecerle a Dios. Y eso es lo lindo de Dios, ¿no? Eso es lo maravilloso de Dios, de que cuando uno va con Dios y le pide los consejos a Dios, Dios le aconseja, Dios le dice lo que hay que hacer. Y ahí puede tomar uno la decisión de seguir a Dios y las cosas cambian. Veremos en la Es historia. increíble ver en estos personajes tantos defectos de carácter y tanto eso. Y hay un capítulo completo en la Biblia donde habla de hombres de fe que fueron esos hombres. Pero ¿y dónde dependía la fe? Si eran hombres llenos de carácter y llenos de cosas que no eran favorables. Dice que cuando empezaron a depender de Dios, cuando empezaron a darle a Dios el lugar que merecía en sus vidas, esos hombres lograron ser hombres que hoy tenemos registro en la Biblia de que eran hombres de fe, hombres que pudieron confiar en Dios y Dios los sacó de todo angustia, de todo peligro que pudieron haber vivido y llegaron a ser victoriosos en Cristo Jesús. Exactamente, exactamente. Hay una pregunta aquí en esta parte del domingo, dice, ¿qué disfunción familiar has heredado tú? ¿Entregaste tú al Señor todo este tipo de conflictos familiares? ¿Pusiste tú todo en manos de Dios? Eso es lo que vamos a ver ahora en la parte del lunes. Escoger un nuevo rumbo. Qué hermoso es esto cuando tú miras tu vida y tú miras que ha sido un desastre, ¿eh? Que tú por más que has querido quizás ser o aparentar ser una buena persona, ha visto que tu vida ha sido un fracaso, ha visto que tu vida ha sido un desastre, no solamente porque tú has querido,
porque hay muchas familias, hermanos, que hay muchos, pues, sobre todo padres. Por eso es que no elegimos la familia en la que nacemos, porque hay muchos padres que desde niños, desde que uno es niño, empiezan a destruir la autoestima, empiezan a destruir el carácter de niños, diciéndole que no valen nada, que no sirven para nada. Y en medio de esa familia a veces que muchos de nosotros hemos tenido, que yo sé que muchas personas han vivido estos acontecimientos en su familia, ¿cómo podemos lograr encontrar en el Señor Jesús no solamente la paz, no solamente el amor, sino cómo sobrellevar y cómo aumentar esa autoestima que Dios nos pone? Esa es la lección del martes, cómo Dios aumenta nuestra autoestima en un grado tal que podemos sentirnos valiosos ante Dios. Claro, escoger un nuevo rumbo, dice, y ahora acá en este día, bueno, al escoger un nuevo rumbo no es cualquier rumbo el que uno escoge en el caso de aquí de José, y yo creo que eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros escojamos, porque eh, realmente la historia de José en en el caminar después de haber sido vendido, llevado a Egipto, la lección, y uno puede imaginarse, ¿no? No, el pensamiento de José debe haber sido terrible en ese momento. Yo no sé, pero ha de haber sido terrible, ¿no? De que tus hermanos te hayan tirado en un hoyo. No, y deseo de matarlo, Y porque que eso es lo que quería él matar. lo vio, él vio que sus hermanos querían matarlo, si no es por el hermano mayor interviene, si no lo hubiera matado. Lo hubieran liquidado. Y yo no sé qué, las lágrimas, cuánto lloró José, la soledad que sintió, eso tuvo que haber sido terrible. Tiene que haber afectado mucho. Sí. Tiene que haber sido terrible. Y ¿cómo superar eso? No es fácil, O sea, hermano. ¿cómo poder superar eso? ¿Cómo poder superar cuando nos hacen daño así de esa manera? ¿Cómo poder tal vez olvidarlo, tal vez dejar hacer como que nada pasó y poder continuar? ¿Cómo fácil, poder no hacer? es O sea, fácil. eso no es fácil. Pero la lección, hermano, nos habla de que José Dice aquí, deja todo atrás y mejor comienza dice aquí, entonces sus pensamientos se dirigieron a Dios. a Dios. Al Dios de sus padres, que ese Dios que él había escuchado esas historias hermosas de cómo dirigió a Jacob aún en medio de toda esa tormenta familiar, cómo dirigió a Isaac, cómo dirigió a Abraham. Y entonces vino el recuerdo de Dios en su mente. Y dice que se acordó de Dios y se puso en manos de Dios. Él decidió cambiar el rumbo de su vida y ponerlo en manos de Dios. En manos de Dios. Y ahí comienza él a tener paz, descanso De la única manera. y total. O sea, él cambió el rumbo del sentido de la vida, del sentimiento, de todo. O sea, José, al acudir a Dios, al poner a Dios en primer lugar, las cosas cambiaron para José, a pesar de la vida, ¿no? De lo pasado que él había tenido. Entonces, el poner a Dios es lo que hace cambiar rumbo. La lección nos resalta aquí que es una decisión que tenemos que tomar individual. Dice aquí, para hallar descanso, cada uno debe tomar una decisión. Como hizo José aquí, tomar un momento y decir, espérate, mi vida ha sido un desastre, pero yo quiero que mi vida ahora sea diferente. Y de la única manera que eso puede ser, sí, y yo me pongo en manos de Dios. Si yo le pongo mi futuro, mi vida en manos de Dios. Y eso fue lo que hizo José y nos enseñó en esta lección de cómo podemos lograr cambiar el rumbo de nuestra vida, por desastroso que haya sido, por malo que haya sido, podemos cambiar el rumbo de nuestra vida cuando ponemos a Jesús en primer lugar. Claro, y hermanos, todos necesitamos, todos estamos en esta vida, estamos en esta tierra donde el dolor, donde el pecado está y abunda. Entonces, todos necesitamos de tomar una decisión como José la tomó. O sea, necesitamos acudir a Dios, necesitamos para que nuestra visión, para que el sentido de la vida pueda cambiar y poder realmente... Y vemos en adelante cómo Dios
realmente cambia las cosas. O sea, no es un cuento. Un cuento. O sea, no es solamente creer, bueno, vamos a ver si. No, hermano, o sea, el creerle a Dios, el poner las cosas en la mano de Dios, cómo realmente, en realidad cambia la vida, como vamos a ver en estos Por siguientes eso la días que lección vienen. de este trimestre se llama descanso en Cristo. Porque el Señor dice en su palabra, mi paso os dejo, mi paso os doy. No es como el mundo la da, porque el mundo tiene un tipo de paz muy diferente a la que Dios quiere dar. Dios quiere darte paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de los errores. Ahí es donde Dios quiere poner su paz. Y es el único que puede hacer que tú puedas tener paz en medio de la tormenta. Y la parte del martes dice cómo tener verdadera autoestima. Aquí vamos a ver cómo lo que empecé a decir ahorita, hay muchos hogares, muchos hijos, hijas, que han venido de hogares donde han sido maltratados, abusados, y han crecido en medio de este odio, este rencor, esta vida de amargura que le ha hecho vivir la vida, que ellos no pidieron nacer así, pero lamentablemente. Y cómo a través de la palabra de Dios podemos encontrar promesas de Dios donde Él nos dice lo que podemos ser cuando nos ponemos en manos de Él. ¿Cómo podemos lograr de sentirnos que no valemos nada a sentirnos hijos amados delante de Dios? Qué hermoso es poder contar con nuestro Padre Celestial que nos ha demostrado un amor tal que no ha escatimado nada para demostrar ese amor. Y cómo ese amor puede, si tú le permites, cómo ese amor puede transformar tu pasado, puede transformar tu sentimiento, puede transformar cualquier tipo de cosa que te agrave en esta vida y tú puedas encontrar paz de verdad. Cuando tú comienzas a poner la situación en la mano de Dios, entonces el rumbo cambia, ¿no? Y cuando eso sucede, entonces el autoestima de uno se levanta, ¿no? Pasa uno a creer de que aunque la gente diga que uno no vale nada, aunque la gente diga lo que diga la gente, ¿no? Uno llega a reconocer que así como son ellos seres humanos que se equivocan, uno también se equivoca y vivimos y debemos de amarlos tal como somos y a pesar de nuestras. Y entonces uno ve desde la perspectiva de Dios, de cómo Dios, de qué Dios tanto vale uno, cuánto vale cómo uno ve para Dios. Dios, Ahí qué es lo que más importa. O sea, Sí, eso es lo más eso es importante, lo más lo, importante. lo valioso que somos para Dios y qué podemos llegar a ser en las manos de Dios. Y hermanos, de nuevo, la fe no es vana, dice la palabra de Dios, no. La fe es real, ¿no? Cuando tú le crees a Dios, Eso es realmente increíble. las cosas suceden, ¿no? Todo cambia, hermano. Porque luego vemos esto, cómo José se levanta y a pesar de las situaciones, de ir a la cárcel, ahí él iba a la cárcel No, y le creyó a Dios, ¿no? Y las cosas cambiaron para él, mira, cambiaron. hay 3 versículos aquí que menciona la Biblia de cómo Dios nos considera a nosotros, cómo Dios no puede, si nos aferramos a esto, nos puede levantar la autoestima. Dice que Dios nos considera como amigos. Dice así el Señor, nos considera como hijos. Somos especiales para Dios porque somos sus criaturas. Somos creados por Él y Él no hace porquería, de verdad que no. Es decir, que si tu autoestima está en el piso, si a ti te han degradado a tú creer que tú no vales nada en esta vida porque te lo han repetido muchas veces, oye lo que el Señor te dice en su palabra en esta mañana. Tú eres un hijo muy amado para mí. Yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón y quiero lo mejor para ti. Si tú crees que Dios puede hacer esa transformación en tu vida, de cambiar esos pensamientos y llevarte a poder mirar que tú eres especial, que tú eres un hijo muy amado delante de Dios, las cosas para ti van a cambiar. Dice, Dios ama y busca redimirnos no solo del poder del pecado ahora, sino también de la muerte eterna que en esto trae consigo también la desgracia del ser humano.
Dios quiere demostrarte a través de su palabra cuánto te ama. Dios quiere demostrarte a través de su palabra cuánto tú vales, cuánto Él ha pagado por ti, cuánto Él ha hecho por ti para que tú veas el valor inmenso que tú tienes. Claro, claro, el Señor cambia la situación, ¿no? Cuando ponemos a Dios, cuando acudimos a Dios, llegamos a entender de que sí valemos mucho y que no dependemos de las personas que están alrededor. Sin embargo, también tenemos que comprender que así como valemos mucho para Dios, también los demás valen mucho, que también debemos de estimarlos, ¿no? Debemos de quererlos y, y, y no maltratarlos, porque también así como nosotros valemos mucho para Dios, así también Todos todos valemos para valen Dios. mucho. Es ahí que la lección de Dios, ¿no? De que cuando tú llegas cuando tú comprendes de que para, para Dios tú eres importantísimo, te ama tanto, que dio su vida, que dio su sangre por ti y que sufrió por ti, que tanto te ama. Y cuando tú te dice que cuando creas con Él te levanta, entonces realmente las cosas cambian. Y no solamente te levanta la autoestima, sino también llegas a realmente a amar a Dios y también a amar al prójimo como Dios dice, ¿no? La pregunta en esta lección, y realmente la pregunta es, nosotros, ¿cómo correspondemos a ese amor que tanto Dios nos ofrece, ¿no? Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ofrece ese amor, o sea, está en nuestras manos el decidir, el aceptarlo o el no aceptarlo. La palabra de Dios menciona que cuando el Señor tú le permite entrar a tu vida, a tu corazón, Él llena tu corazón de amor. Y ese amor se va a reflejar, como tú dijiste, en el amor a los demás. Él dice que José cuando decidió poner en manos de Dios todo su vida, su problema, no fue que sus problemas acabaron. Dice que él llegó a Egipto, fue vendido como un esclavo. Y a través de su amor demostrado, a través de su fidelidad demostrado a ese patrón, a esa familia que lo acogió, dice que él logró crear en ese hogar un ambiente donde llegó a ser la cabeza prácticamente de ese hogar. Dice que todo se le confió a José, porque veía que todo prosperaba en manos de él. Y ellos sabían que había algo detrás de José que no era lo que ellos pensaban, era un Dios donde José había puesto su confianza. Y ahora José, a través de su vida, empezó a demostrar que había paz en su corazón, que había amor en su corazón. Y ahí viene la parte del miércoles, dice, relacionarnos a la manera de Dios. A la manera ¿Cómo de es que Dios. Dios quiere? Hay un verso aquí en la palabra de Dios, en Mateo, el capítulo 5, donde Dios nos dice cosas que humanamente a veces para nosotros, si no tenemos el amor de Dios en el corazón, nos parecen un poquito contradictorias y un poquito difíciles. Dice aquí el Señor, a cualquiera que te hiere, que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, mata a vuestros enemigos. Bendecid a los que te maldicen. Y eso es lo que logra cuando el Señor, tú le permites que Él entre a tu vida. Cuando tú ves, en vez de maldición, tú lo que ves y da bendición. Cuando tú ves que hay maldad, tú lo que quieres dar lo bueno. Entonces, eso es lo que transforma, eso es lo que cambia el ambiente. No importa en las circunstancias que tú estés, si tu corazón está lleno de amor, del amor de Dios y de su temor, hay paz donde quiera que tú vayas a estar. Y eso es que realmente lo que pasó con José cuando las cosas las dejó en las manos de Dios, ¿no? Él sintió paz, porque humanamente yo puedo imaginarme que también José por algún momento sintió decir, estos me los van a pagar, ¿no? En algún momento, porque, Es que son sentimientos humanos. porque yo pienso que José también en algún momento dijo, cuando tenga la oportunidad, no sé. Entonces, ahora cuando él pone las cosas en la mano de Dios, entonces las cosas cambian, la ve diferente. Él tal vez piensa, bueno, algún día quisiera ver de nuevo a mis hermanos. Y eso cuando las cosas cambian, mano, entonces ahí viene Dios, ¿no? Ahí viene, y dice, la Biblia dice que y Jehová estaba con José.
Entonces viene Dios y ahí está con José. Y mira lo que hace José. Cuando tienes una relación con Dios, cuando te relacionas con Dios, entonces dice, y Dios te bendice. Y mira la bendición que le da a José. Lo prospera. Lo prospera. Dice que todo lo que José hace, prosperaba. Y eso fue lo que Potifar, Mira, la gente miraba. Porque Dios estaba con él. ¿Y cómo se miraba que Dios estaba con José? Con, porque prosperaba. He ahí que, pero por una relación que tuvo José con Dios, por la relación que lleva José con Dios. Ok. Y no solamente eso, cuando Dios te bendice, cuando tú Dios te prospera, entonces viene la otra parte de, 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 de obedecer a Dios, de poner a Dios, de hacer lo que Dios quiere que hagas. Y lo vemos aquí, acá en se en ve el esta lección. conflicto, en el problema que llega a suceder en la casa de Faraón. Yo creo que el secreto aquí, que la lección nos quiere enseñar es que tú tienes que vivir tu vida pensando constantemente de que Dios está a tu lado. Eso fue lo que le pasó a José. José no es una persona que le entregó su vida al Señor allá por allá y se olvidó de Dios. No, él estaba seguro de que Dios estaba con él dirigiendo su vida a cada instante. Y si nosotros como cristianos aprendiéramos esta lección, de que no importa las circunstancias donde tú te veas, Dios está contigo, Dios está dirigiendo tu vida. ¿Cuántas cosas, cuántas cosas nos ahorraríamos en hacer? Aquí vemos cómo le vino el problema a José, cómo le vino la tentación a José, cómo vino la dificultad que lo llevó incluso a sentir dolor, a sentir otra vez la angustia que vivió en un tiempo atrás. Y vemos aquí cómo dice que la esposa de Potifar se interesó en José, pero no un interés como debía decirlo, un interés y acuérdense que José era esclavo, aunque era el primero en la casa, era un esclavo, él tenía que obedecer, pero él decidió, dice aquí la palabra de Dios, poner a Dios en primer lugar. Yo me imagino, hermanos y hermano Carlos, que ya en estas alturas José ya estaba él estable. Emocionalmente estaba estable. Estable, y no solamente emocionalmente, sino también estaba en una posición bastante alto. Y prácticamente casi podía hacer lo que él quería. Pero seguía siendo esclavo. Seguía así. Pero estaba, y porque él mismo lo dice, todo me lo ha dado en las manos, dice él. O sea, Potifar le dio, ¿Cómo ya Dios es grande? o sea, él tenía los privilegios y él podía, o sea, solamente Potifar estaba encima de él. De ahí todo él podía hacer. Él bien hubiera podido hacer esto. No, Porque y mencionó la lección que él podía ver si cedía a la él tentación, podía, puede tener el privilegio y un montón de cosas más. y las posibilidades que no tenía Josué. Pero aquí viene la relación con Dios. Dice, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Entonces, esa es realmente la relación que se tiene con Dios, ¿no? Y es una relación real, hermanos, es una relación. Entonces, he ahí que Dios siempre estuvo con José. Porque después de eso, Dios continuó con José. Dice aquí que continuó el gran conflicto en la intimidad, cuando tú tienes intimidad con Dios, el conflicto, hermano, no importa que pueda llegar. Cuando hay intimidad con Dios, cuando tú estás seguro que Dios está dirigiendo tu vida, cuando tú estás seguro que la presencia de Dios camina contigo, hermano, puede llegar la dificultad que venga. Y si tú te pones, y tú has puesto tu vida en manos de Dios, no hay Satanás, no hay demonio que te pueda vencer, no hay tentación. ¿Cómo pecaría? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Dice él. ¿Cómo yo volvería atrás, rechazar lo que ya yo he aceptado en mi vida? Y aquí vemos, hermano, cómo Dios dirigió la vida de José paso a paso en este lugar de Egipto donde él fue a parar. Y cómo a través de los años fue puliendo ese carácter hasta llevarlo a una altura que solamente el faraón era más que él. Es increíble, ¿eh? Acá el título del día jueves dice el gran conflicto entre la divinidad. Y la lección dice que, y realmente es así, hermanos,
en esta vida hay mucha injusticia. Hay mucha injusticia. El bien no siempre, cuando uno hace el bien, no todo el tiempo recibe uno recompensa, ¿no? Por más que uno haga el bien, pues a veces la recompensa es todo lo Es lo malo. contrario, es todo lo contrario. Pero José no miró eso. Y a veces el mal, ¿no? Las personas o lo maligno, a veces pues no se recibe la justicia, el castigo que se deberían de merecer. No, y nos enseña, esta parte aquí nos enseña, hermano, que a veces aún en tu fidelidad a Dios vienen problemas, porque van a venir problemas. Y ahí nos muestra de cómo José, que había llegado ya a un estatus bien tranquilo ya, de momento viene este problema donde va a parar a la cárcel. Pero aún ahí, en esa dificultad, él sigue demostrando el amor, él sigue demostrando que hay paz en su corazón. Y se gana, dice aquí, la confianza del jefe de la cárcel. Y aún en ese ambiente hóspito que él estaba, allí brillaba un hombre que tenía una paz, un hombre que tenía seguridad. Claro, es que cuando tenemos una relación con Dios y entonces las situaciones de esta vida, no, o sea, nuestra vida no depende de eso. Nosotros no dependemos de las recompensas que podríamos recibir si hacemos las cosas buenas. Tampoco dependemos de que sea castigado por lo malo que nos hagan, sino dependemos de Dios. Y vemos en la historia de José, porque eso está en las manos de Dios. Y vemos cómo Dios hace justicia, porque al final de cuentas Dios restaura, no solamente a José, restaura a la familia, perdona a sus hermanos. Perdona a sus hermanos. Qué maravilloso que la gracia de Dios, ¿no? Qué maravilloso, qué Cuando maravilloso. el amor de Dios está en el corazón, hermano, las cosas son diferentes. Por eso yo le exhorto cada día a mis hermanos y aún a ustedes, pídanle a Dios cada día que llene su corazón de amor. Pídanle a Dios cada día que no importa las dificultades que estemos viviendo, que podamos tener paz, porque solamente es la paz de Cristo Jesús la que nos puede llevar a ese descanso. Queremos exhortarles a ustedes, hermanos, que sigamos estudiando estas lecciones para que podamos aprender más de esas historias y podamos aplicarlas en este tiempo para que podamos cada día más depender solamente de Dios y de su amor para que podamos ser más que vencedores. Sí. Claro que sí, claro que sí. Por último, la palabra de Dios dice que necesitamos de Dios. Y se necesita mucha sabiduría. Se necesita mucha sabiduría, pero también dice Dios que si necesitamos sabiduría, que también acudamos a Él. Eso dice que Santiago. Eso Santiago, dice Santiago, que se la pidamos. Santiago pidamos. 1.5 dice eso, que si necesitamos sabiduría, pidámosle a Dios. Así es que, hermanos, les exhortamos a que sigamos estudiando nuestra lección y también para que compartan estas transmisiones, para que otros puedan ver y conocer el amor de Dios, para que así muchos podamos conocer cuando Cristo venga. Y quizás, como dice la palabra de Dios, ¿no? Muchos veremos allá en el cielo que tal vez nunca los conocimos por acá. Quizás por medio de este video puedan aceptar al Señor y allá cuando Cristo venga podamos abrazarlos como hermanos, como hijos de Dios. Que este es el propósito de esto que hacemos, hermanos. Así es que Dios me lo bendiga. Los esperamos en una próxima ocasión. Hermano Carlos, podría terminar con una oración. Y la esencia de esta lección es solamente en Cristo en paz. Vamos a orar. Dios de amor, te damos gracias. Que tu palabra nos llena de aliento, nos llena de fuerzas, nos aumenta la autoestima, el saber, Señor, que somos muy amados para ti. Permite que cada ser humano pueda entender el amor que tú sientes por ellos. Cada uno de ellos puede entender, Señor, que si ponen sus vidas en tus manos, Señor, toda su vida va a cambiar. Y aunque los problemas siguen, vamos a tener paz en medio de la tormenta. Que tú nos puedas dirigir cada día, Señor, y que en tu amor podamos cada día prepararnos para encontrar. En el nombre de Jesús.